Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Bueno, acá estamos de regreso, sintiendo los aromas en nuestra cocina. ¿Querés mostrarme, Cachito, cómo marcha esta cocción? Acá ya tenemos dorando las saltimbocas, pollo, ternera. Tenemos en marcha la fritura de las papas. Bien. Nos falta empezar el sofrito, pero voy a terminar primero con la fritura de las papas. Luego empiezo con el... Esto es muy rápido porque las papas, como verás, son ese muy es el color finitas. que tiene que tener y es rápido. Perfecto. Bastante rápida la cocción. Esto ya casi que estaría para ir agregándole el vino y para que desglase todo. Cuando le agregue el vino lo tapo y lo dejo cocinar para que unos 20 minutos. Bien, que nos contabas antes que era 30 más o menos en total el tiempo de cocción. Pero hay que bien calcular los 10 que lleva para dorarlo. Muy bien, te dejo entonces que sigas trabajando. Gracias. Se sienten los aromas, ¿o no, Sole, no? Sí. Me parece que vamos a comer muy bien al final del programa. Mientras sigamos con las alergias, que a más de uno le va a estar sirviendo del otro lado para hacer su consulta. Bueno, hablemos un poco también de la sinusitis, hablar un poco de las conjuntivitis también en esta época, si te parece. Sí, es muy común que la rinitis alérgica por ahí se asocie a otro tipo de alergias de otras mucosas. La sinusitis alérgica es un cuadro que prácticamente es una extensión de la rinitis, porque los senos paranasales, que son como decirlo, son unos espacios que están en los huesos malares, frontales, y están comunicados con la mucosa de la nariz, están recubiertos por el mismo tipo de células que la mucosa nasal. Bien. Entonces, es muy común que cuando la mucosa de la nariz sufre los cambios propios de las alergias, el aumento de secreción y demás, pase lo mismo en los senos paranasales. Eso hace que se genere más cantidad de moco, un moco que cuando hay algún inconveniente en su remoción o alguna obstrucción, empieza a acumularse, se contamina con bacterias propias de las mucosas vecinas y pueden generar síntomas que tienen que ver con una sinusitis aguda sobre esta sinusitis alérgica que suele ser crónica. Bien. Entonces aparecen síntomas que son mucho más molestos, como pueden ser dolor de cabeza, cefalea, una secreción que ya no es esa secreción cristalina, acuosa de la rinitis, sino que es una secreción espesa, mucopurulenta, verdosa, que puede aparecer tanto por fosas nasales como por la parte posterior de la garganta, puede traer una congestión de la faringe, puede dar un cuadro de tos crónica, especialmente nocturna, una tos catarral. Y bueno, el tratamiento acá también va a diferir, porque generalmente después de hacer el diagnóstico el paciente va a necesitar un tratamiento con antibióticos para eliminar este moco. Claro, como decíamos también al comienzo del programa, lo importante acá no es justamente dejar que pasen las semanas, que pase el tiempo y que las personas muchas veces, porque a veces nos han contado, es sentir esa molestia de alergia y automedicarse porque nos duele la cabeza, porque estamos justamente como una especie de resfrío, entonces creemos tomar algún medicamento que está correcto cuando en realidad no lo es, ¿no? Exactamente, porque bueno, ahí ya podemos entrar en todos los riesgos o complicaciones de la automedicación en general, la toma de antibióticos, de la amoxicilina por un dolor de garganta, que tantos problemas puede traernos después, ¿no es cierto?, con la resistencia bacteriana o alguna cuestión también de alergia a medicamentos. Bueno, imaginamos que en varias oportunidades has recibido este tipo de pacientes. ¿En qué momento vos derivás directamente a un alergista? Porque a lo mejor lo primero que podés pedir es un simple análisis de sangre, por así decirlo, pero ¿en qué momento vos decís, no, necesitas sí o sí un especialista en alergias, por ejemplo? Y mira, por lo general los síntomas de alergia se dan ante un alergeno específico, que puede ser un alergeno individual o pueden ser un grupo de alergenos, porque hay mucha gente que es alérgica a varias cosas.
Siempre lo principal cuando uno toma estas medidas de prevención es evitar al máximo la exposición a este alergénico, y sabes que si evitas la exposición probablemente los síntomas no aparezcan en menor medida. La intensidad de los síntomas siempre va a variar según la sensibilidad de cada paciente y según también el grado de intensidad de la exposición del alergénico. Claro. De todas formas, hay pacientes que conviven con los síntomas sin que les altere demasiado la calidad de vida, y otros pacientes donde ya sufren algunas consecuencias y son por lo general los que necesitan el tratamiento, necesitan la identificación del agente que les está provocando los síntomas y necesitan un tratamiento específico. Generalmente estos son los pacientes que terminan en del especialista y terminan siendo estudiados con una serie de análisis o a veces otros estudios un poco más específicos de la vía respiratoria o también de lo que son los pulmones y los bronquios. Bien. Siempre con la consulta, por favor, de un médico. Sobre la conjuntivitis, ¿qué nos puedes decir? Bueno, que también... la conjuntivitis, en este caso alérgica, es muy común porque cuando hay una inflamación de la mucosa nasal, que ayuda mucho en lo que es la limpieza del ojo, puede que también lleve a una inflamación de las conjuntivas. Entonces aparecen esos ojos enrojecidos, mucha picazón, mucho prurito ocular, que es también ese prurito lleva al rascado y el rascado lleva a un aumento del enrojecimiento de los ojos, a esas bolsitas que se hacen en los párpados aparecen hinchados, como con unas líneas, unas ojeras abajo, sobre todo en el párpado inferior, sobre todo. Generalmente no hay secreciones como en una conjuntivitis bacteriana, es un ojo rojo que pica mucho, que uno, si puede dar vuelta la conjuntiva, la ve bien gordita. Y bueno, el tratamiento por lo general es bastante simple. Muchas veces se necesitan tratamientos ya sea por vía general para disminuir un poco la producción de las histaminas y de las citoquinas, que son las que generan estos cuadros de alergia. Hay tratamientos con antihistamínicos que se dan en forma muy cómoda, una vez al día, por ejemplo a la mañana, en los meses de mayor sintomatología, 1 o 2 meses, más unas gotitas oculares que ayudan también bastante, pero el tratamiento debe seguirse durante todo el mes, no usarlas a demanda, o sea, no usarlas solamente cuando uno tiene la molestia, porque si no el tratamiento no resulta. Bien, es decir que necesita sí o sí todas esas semanas que quizás los más complicados, más allá que no digo que nos pueda suceder a nosotros como comunidad acá en zona urbana, pero también entendemos, hablamos y repetimos de la humedad, los intensos vientos, como pasó en el mes de agosto, mes de septiembre también, y sobre todo la gente en zona rural, quizás trabajadores rurales que se vean afectados, ¿no? Con estos cuadros que a lo mejor consultan y que tienen a diario a lo mejor sus botas, ¿no? Por estar expuestos justamente a esto, doctora. Sí, ni hablar. Algunos pacientes responden muy bien a tratamientos antihistamínicos, más los tratamientos locales, y otras veces, sobre todo estos pacientes que debemos de derivar al alergista, necesitan tratamientos de desensibilización, como se llama, o sea que el hecho de exponerse al alergénico no les genere los síntomas que les está generando. Esas son las famosas vacunas que utilizan los alergistas, que son vacunas que cada vez lo que es la industria farmacológica y la inmunoterapia están modernizándose, ya no necesariamente son vacunas que se deban colocar por vía subcutánea como era antes. Muchas veces ahora se están utilizando vacunas por vía oral, son tratamientos donde se va desensibilizando al paciente para que los síntomas no aparezcan con tanta frecuencia ni con tanta intensidad. Bien, qué importante entonces conocer justamente en sí estas enfermedades que por ahí las escuchamos nombrar, más en esta época del año, pero que bueno, con las condiciones climáticas prácticamente queríamos tocarlas en las primaveras, pero la vamos a trasladar también para lo que se viene. Doctora, saliendo de la conjuntivitis, de la sinusitis y demás, ¿qué
quería consultarle, porque bueno, como medio venimos constantemente informando en el área de salud, y bueno, nos había llamado también la atención hace un par de semanas atrás, la ciudad de San Francisco había tenido casos importantes, sobre todo en adolescentes, bueno, casos que se han detectado de papera, que quizás consultarle por qué, bueno, si se dan en esta época del año, personas que, bueno, habían comentado a los medios de prensa que habían estado vacunados. Generalmente hubo un brote, no solo en San Francisco, sino en toda la región, de parotiditis, que es una inflamación de la glándula parótida, la que todos conocemos como paperas. La papera es una enfermedad de tipo virósica, producida por el virus de la parotiditis. Hay una vacuna que es obligatoria, que se coloca a todos los niños al año de edad. Por lo tanto, este brote se dio en personas que estaban vacunadas y que no solamente habían recibido una dosis, sino que recibieron 2, 3 o más dosis. ¿Por qué? Porque esta vacuna se coloca al año, se coloca a los 5 o 6 años, a la edad del ingreso escolar, y más de uno también recibió una dosis extra en campañas y demás, porque cada 2, 3 o 4 años se realizan campañas de doble viral, de triple viral, y reciben esta vacuna. Bien. De todas formas, son enfermedades que cada tanto pueden aparecer en brotes, y la diversidad de los síntomas puede variar mucho de uno a otro, porque al ser personas vacunadas, muchas veces puede hacer una inflamación de la glándula parótida, que puede ser uni o bilateral, de un lado o de los dos lados, puede cursar con fiebre, puede cursar con dolor, puede cursar a veces con algunos síntomas digestivos, por la inflamación de la glándula parótida, que a veces puede complicarse con una inflamación de tejidos similares como es el del páncreas. Por eso que siempre se resalta la cuestión del reposo en la parotiditis y de la dieta. Y estos síntomas por ahí no tienen la extensión de las paperas que veíamos hace varios años atrás y que aparecían en personas que no estaban vacunadas. Hay pacientes que en 48 o 72 horas se les inflamó la glándula y pudieron volver a hacer vida normal. Y a otras personas los síntomas se le extendieron un poco más. Eso también depende de la sensibilidad de cada organismo, ¿no es cierto? Vamos a retomar ya, después de un breve corte, vamos a seguir hablando de las paperas. Ya venimos, no te muevas. Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance.